Una camarera desolada salva a un millonario en una tragedia digna de un filme. La noche parecía un cuadro de luces y sombras en el lujoso Hotel Estrella de Buenos Aires. Sonaban copas brindando, risas flotaban en el aire, y Valeria, con su uniforme impecable, se movía entre las mesas como un susurro. Sin embargo, en su interior luchaba con un dolor que la consumía. Desde que había dejado su hogar en el norte, las noches se sentían frías y vacías, como un eco de desilusión en su corazón. Mientras servía una copa de vino a unos turistas nórdicos, la atmósfera cambió. Un estruendo sordo, como una trompeta de guerra, resonó por el vestíbulo, las luces parpadearon y el olor a humo llenó el aire. Sin pensarlo, Valeria corrió hacia el sonido, sus pasos impulsados por la adrenalina y el miedo. Había aprendido a no rendirse, a luchar en cada batalla, aunque fuera en una trinchera que parecía no tener fin. Al llegar a la planta superior, se encontró con el caos. La gente gritaba, las llamas danzaban como serpientes voraces, y en medio de todo, un hombre caía. Era Alejandro, un millonario que había sido la envidia de muchos con su carisma y sonrisa deslumbrante, aunque ella nunca se había dejado seducir por su fachada. Él luchaba por levantarse, perdido y asustado. Sin pensarlo, Valeria se lanzó hacia él, arrastrándolo por un pasillo que ardía. El intenso calor la envolvía y el nudo en su garganta amenazaba con ahogarla. Bajo las cenizas y el humo, sintió que algo más que el instinto la guiaba. Las miradas de ambos chocaron, dos almas perdidas en medio del horror, con sus secretos flotando en el aire como burbujas a punto de estallar. Él la miró con una mezcla de gratitud y algo más profundo, un deseo oculto que hizo que su corazón latiera con más fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudaste?, preguntó Alejandro, su voz entrecortada por la dificultad de respirar. Valeria, atrapada entre la valentía y la confusión, no supo qué responder. Además de ser una camarera desolada, era una mujer con sueños. Pero aquel encuentro, en medio del fuego, despertó algo en ella que había estado enterrado. Las llamas se acercaban y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Mientras él luchaba con sus propios demonios, Valeria veía su pasado en su mirada, sombras de culpa y un secreto que amenazaba con arrastrarlos a ambos. En ese instante, una explosión resonó detrás, recordándole que debían actuar. Sin embargo, la conexión era innegable, y su valentía estaba al borde de transformarse en un juego peligroso entre ellos. Con cada paso hacia la salida, el hotel se desmoronaba a su alrededor y los ecos del pasado regresaban para reclamarlos. Valeria sabía que aquello no era solo un rescate, era el inicio de una batalla por sus corazones, entre los sueños que anhelaban y los monstruos que los seguían. Las llamas rugían con fuerza y un grito desgarrador atravesó la noche. Valeria, aferrada a Alejandro, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas empezaba. Al escapar del fuego, un vistazo a sus vidas reveló que el incendio no había sido un accidente. Mientras la ciudad se erguía entre el humo, ambos se preguntaban, ¿puede el amor florecer entre cenizas? ¿O el peso de sus pasados los separará para siempre? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Las llamas rugían a su alrededor, y el humo funcionaba como una cortina que atenuaba los gritos de desesperación. Valeria y Alejandro habían cruzado el umbral hacia una nueva realidad, pero el peligro no se desvanecía. El fuego seguía ahí, como un monstruo que acecha en las sombras. «Tenemos que salir de aquí», gritó Valeria, tirando de él hacia las escaleras.
Pero en ese momento un estruendo terrible retumbó y el suelo se hundió bajo sus pies. Alejandro tropezó, cayendo al suelo mientras Valeria lograba aferrarse a la barandilla. Alejandro, gritó angustiada. Se levantó con dificultad, un rastro de sangre en su frente. Sus ojos ardían con miedo, pero también con algo más. Una inquietud que Valeria no podía comprender. La multitud que los rodeaba se dispersaba, empujándose entre gritos y lágrimas. Valeria sintió cómo el pánico la abrazaba. «Ven», le dijo, extendiendo su mano hacia él. Pero cuando sus manos se encontraron, la conexión era electrizante, y Valeria supo que aquel era un momento que cambiaría todo. «Valeria, hay algo que necesitas saber», dijo Alejandro entre jadeos, y el tono de su voz hizo que un escalofrío le recorriese la espalda. «Yo no soy quien crees que soy». Las palabras caían pesadas entre ellos, como una losa. «No tengo tiempo para explicarlo todo, pero mi verdadero nombre es Andrés, y no soy un simple millonario. Mi familia está involucrada en cosas muy oscuras. Las llamas amenazaban con consumirlos, pero Valeria se quedó paralizada. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?» Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero no podía aceptar la nueva realidad. «Valeria, hay personas que quieren hacerme daño, que están detrás de mí. Esta tragedia no fue un accidente». Su mirada se tornó intensa, y lo que había comenzado como una chispa de esperanza se tornó en un torrente de desconfianza. «Te estaba buscando antes de que estallara el fuego, pero no por las razones que pareces pensar». En ese momento, un grupo de hombres apareció en la parte superior de la escalera, sus rostros ocultos bajo pasamontañas. Valeria sintió que el tiempo se detenía. «¡Corre!», gritó Alejandro, empujándola hacia el pasillo. La adrenalina la llevó a moverse, pero su mente estaba atrapada en su revelación. ¿Era este hombre una víctima o un villano disfrazado? Las llamas la mesaban más cerca y las sombras comenzaron a alargarse. «¡Deténganse!», ordenó un hombre. Su voz grave cortó el aire como un cuchillo. «Valeria, ven aquí». Era su jefe del hotel, un hombre que había sido amable con ella, pero que también la había amedrentado. La traición asomó en su rostro. «Estás involucrada en esto, ¿no? Lo sabías», acusó a Alejandro. «No», Valeria gritó, pero el caos los envolvió. Alejandro, o Andrés, retrocedió, preparado para luchar. Pero mientras Valeria miraba todo desmoronarse, comprendió que no había salvación sencilla. «¿Quién eres realmente?», le preguntó, su voz casi un susurro. Y en ese instante, todo lo que ella conocía se desvanecía en el aire cargado de humo. La verdad estaba a punto de desatarse, y la vida que conocían nunca sería la misma. ¿Podría ser que el amor que sentía por él fuera un juego mortal? La multitud se desvanecía y el fuego le cerraba el camino. Pero Valeria sabía que debían encontrar otra salida, y la respuesta a quién era realmente el hombre a su lado podría ser la clave. Todo depende de su decisión, de su valentía en esos momentos oscuros. El futuro les aguardaba como una sombra ominosa, y el verdadero juego apenas comenzaba. Las llamas ardían más cerca, y el aire estaba cargado de humo. Valeria miró a Alejandro. Su corazón latía con fuerza. «¿Quién eres realmente?», le había preguntado. Ella sabía que esta conversación podía cambiarlo todo. Entonces, de repente, un grito desgarrador la sacó de sus pensamientos. Un hombre salió de las sombras, su rostro parcialmente cubierto. Valeria sintió el frío del pánico recorrerle la espalda. «Andrés, ayúdame». Era Clara, la amiga de Alejandro, pero algo en su mirada no parecía correcto. Ella se había estado añadiendo al caos de la noche, siempre cercana, siempre dispuesta a ayudar. ¿O era eso lo que parecía? «¿Por qué estás aquí?», preguntó Valeria, pero Clara no le respondió. En su rostro había una mezcla de desesperación y determinación que hizo que Valeria se sintiera aún más confundida. «Alejandro, ven aquí», ordenó Clara, su voz casi un susurro, pero con un tono que no dejaba lugar a dudas. Alejandro retrocedió, la incredulidad brillando en sus ojos. «Clara, ¿qué está pasando?» «Llevarla contigo», dijo señalando a Valeria con un gesto de su mano. El corazón de Valeria se detuvo. «¿Llevarme? ¿Por qué yo? Esto no tiene sentido».
Justo entonces, un trueno ensordecedor resonó y el techo comenzó a crujir, sacudiendo los escombros. Alejandro tiró de Valeria. No, tenemos que salir de aquí. Pero Clara se interpuso. No puedo dejarte ir. La única forma de salvarnos a todos es que tú, Alejandro, regreses. ¿Regresar a qué? Alejandro gritó, su voz llena de frustración. Este lugar está ardiendo. Debemos escapar. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. No lo entiendes. Todo esto fue planeado. Ellos están aquí y te necesitan a ti. Andrés, solo así podremos salvarnos. El nombre, Andrés, resonó en el aire como un eco aterrador. Valeria sintió que el mensaje era claro. Este incendio no era un accidente. Todo lo que había pasado esa noche estaba diseñado para llevar a Alejandro a este punto crítico. ¿Qué sabes de mí? Alejandro exigió, pero Clara tan solo hizo una pausa, como si le costara dar el siguiente paso. Eres el único que puede detener esto, Andrés. Tu familia, hay cosas que no sabes. Somos parte de un juego más grande. ¿Un juego? ¿Qué juego? Todo esto me vuelve loco. Valeria se sentía atrapada entre dos mundos. El fuego rugía y los hombres enmascarados esperaban fuera. Más cerca que nunca. Se sentía como si estuviera en una pesadilla. Alejandro, eres el heredero de una fortuna, pero también de un legado familiar, oscuro. Comenzó Clara, sus palabras pesadas como plomo. No solo estás en peligro, sino que llevas el peso de tu familia a cuestas. Te están utilizando para algo más grande. Aquí, esta tragedia no es un accidente. Son los que buscan controlarte. Y Valeria, ella es la clave. La revelación dejó a Valeria sin aliento. Yo, soy la clave para qué. ¿Me estás utilizando también? La tensión en el ambiente era palpable. Las llamas se acercaban más, la multitud gritaba, y de algún modo, Valeria se dio cuenta de que toda su vida había estado en un hilo, y la línea que separaba el amor de la traición se volvía borrosa. Valeria, corre ahora, gritó Alejandro, mientras la agarraba de la mano con fuerza, arrastrándola hacia la salida. Pero su mente seguía dando vueltas. ¿Podía confiar en él? O peor aún, ¿podía confiar en Clara? Las respuestas que anhelaba parecían justo al otro lado del fuego. En ese instante, un estruendo sacudió la estructura. Una gran parte del techo se empezó a desplomar. No, mierda, Valeria gritó, la adrenalina golpeando en sus venas. Todo se desmoronaba a su alrededor y en un momento de claridad, supo que debían decidir. Andrés o Alejandro, ¿quién eres en realidad?, pensó, sintiendo que el caos se cerraba sobre ellos como un manto oscuro. El destino las unía y separaba a la vez, dejándola con una sola pregunta en el corazón. ¿Saldrían de este fuego para enfrentar la verdad? ¿O quedaría atrapada en una red de mentiras? Las llamas ardían más cerca, y el aire denso de humo les oprimía el pecho. Valeria miró a Alejandro, su corazón latía con furia. ¿Quién eres realmente?, había preguntado, y antes de que Alejandro pudiera responder, un estruendo resonó en el edificio. Un pedazo del techo se desplomó cerca de ellos, enviando escombros volando como si fueran fuegos artificiales mortales. «¡Corre!», gritó Valeria, sintiendo el pánico comerse su razón. Agarró la mano de Alejandro con fuerza, arrastrándolo hacia la salida. Pero la imagen de Clara, la amiga enigmática, aún persistía en su mente. ¿Por qué ella quería que te llevara conmigo? ¿Qué significa esto? Mientras corrían, el caos se multiplicaba. Las llamas danzaban ominosamente, y el aire olía a ceniza y miedo. Alejandro, aún recuperándose del impacto de las palabras de Clara, miró a Valeria con los ojos llenos de conflicto. Te prometo que te explicaré todo, pero ahora mismo tenemos que salir de aquí. Las voces de la multitud se desvanecían en un murmullo ensordecedor. Pero antes de que pudieran llegar a la salida, un grito desgarrador cortó el aire. «Andrés, ayúdame». Era Clara nuevamente, pero su grito sonaba aún más desesperado. Valeria se detuvo abruptamente. El corazón le dio un vuelco. «Alejandro, ¿no deberíamos ayudarla?» «No, no podemos». Él la instó, pero ya era demasiado tarde. Clara se había acercado,
la mirada furtiva. Lo siento, no hay tiempo para eso. Tienes que volver al lugar donde empezaste. Ellos vienen. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Volver? ¿A dónde? Justo en ese instante, el sonido de pasos pesados se acercaba. Hombres enmascarados habían comenzado a aparecer del caos. «Detente», ordenó uno de ellos. Su voz gutural resonó por encima del estruendo. El hombre se acercó a Clara, quien retrocedió visiblemente asustada. «Tú estás en problemas, y tú también, Andrés». Valeria miró a Alejandro, y una revelación la golpeó como un rayo. «¿Andrés? ¿Ese es tu nombre real?» La incredulidad la inundó. La imagen del tipo rico y encantador se desmoronaba en fragmentos. ¿Qué había escondido realmente? Clara interrumpió sus pensamientos. «Es la única forma. Tienen planes para él y no me dejarán escapar a mí tampoco». ¿Planes de qué? Valeria apenas podía procesar la situación. Un segundo de incertidumbre y Alejandro gritó: «A las escaleras ahora». El tiempo se deslizaba entre sus dedos mientras movían sus cuerpos, pero las llamas ya estaban lamiendo el suelo. Las palabras de Clara reverberaban en su mente. «Tú eres la clave». Pero, ¿clave para qué? Cuando alcanzaron las escaleras, un estallido de fuego iluminó el pasillo. En medio del pánico, se detuvieron, y el caos a su alrededor se volvió casi surrealista. La multitud se desvanecía en un mar de gritos y humo, y el peso de la incertidumbre sobre ellos se hacía insostenible. «Andrés», gritó Clara, sus ojos llenos de un temor profundo. «No dejes que ellos te encuentren. Eres el único que puede detener esto». Valeria, sintiendo la presión, hizo una pregunta a Alejandro que nunca pensó que tendría que formular. «¿Qué ocurre con tu familia? ¿Qué secretos guardan?» «Te lo diré todo, lo prometo, pero no puedo aquí», respondió Alejandro, su voz tensa, temor transparentándose en su mirada. «Valeria, tenemos que confiar el uno en el otro». Las miradas se cruzaron, invadidas por el daño, pero también por una chispa de complicidad que apenas comenzaba a formarse. Justo en ese momento, la puerta detrás de ellos se estrelló, y un grupo de hombres enmascarados emergieron, haciendo que la respiración de Valeria se detuviera. «Andrés», gritaron, señalando a Alejandro, «es hora de que vengas con nosotros». «No», Valeria gritó, su piel erizada. La realidad estaba a punto de romperse. Lo que había comenzado como una lucha por la supervivencia estaba convirtiéndose en un juego mortal. Entre el fuego y los secretos, Valeria sabía que lo que quedaba por descubrir podría cambiarles para siempre. Mientras los hombres se acercaban, la pregunta aún resonaba en su mente. ¿Podría el amor florecer entre cenizas, o caería en una trampa mortal forjada por las propias llamas de la traición? Todo dependía de la siguiente decisión crítica, y el futuro nunca se había sentido tan incierto. La tensión aumentaba con cada segundo. Valeria sintió cómo el miedo se mezclaba con la adrenalina, y su corazón latía con fuerza. «Andrés», gritaron los hombres enmascarados, y de repente el caos parecía acercarse más. Alejandro, su identidad tambaleándose entre las llamas y el peligro, se volvió hacia Valeria con una mezcla de pánico y resolución. «Tienes que correr. Ahora». «Pero, ¿qué pasa contigo?», Valeria preguntó, su voz casi un susurro. La conexión entre ellos era innegable, pero el tiempo se deslizaba como arena entre los dedos. «Corre», él insistió, pero justo en ese momento, Clara hizo un movimiento inesperado. Se interpuso entre Alejandro y los hombres con los ojos desbordantes de determinación. «No se lo lleven, él no tiene que ir con ustedes», gritó. El líder del grupo enmascarado sonrió con desprecio. «No tienes idea de lo que hablas, Clara. El destino de Andrés no es opcional». Entonces, con un movimiento rápido, sacó un objeto metálico que relució con la luz del fuego. «Si no cooperas, esto podría volar todo por los aires». Valeria sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, dando un paso hacia adelante, el pánico apoderándose de ella. «¿Quiénes son?». «Valeria, no te acerques», Alejandro gritó, pero ya era muy tarde.
Clara, con una mirada desesperada, hizo un gesto con la mano. No entiendes. Todo es un juego, y tienes que elegir de qué lado estar. En un instante, la escena se volvió un caos total. Las llamas danzaban y el sonido del derrumbamiento resonó. El hombre con la amenaza disparó su advertencia al aire. Dame la llave, y nadie saldrá herido. ¿La llave? Valeria frunció el ceño, pero algo dentro de su mente hizo clic. Era entonces cuando miró a Alejandro y recordó unas palabras que había escuchado antes. Susurradas de manera furtiva entre los murmullos del hotel, la llave era algo más que un objeto, era el símbolo de secretos oscuros que conectaban a Alejandro con su familia. No tengo la llave, respondió Alejandro, su voz resonando en un tono firme. Creo que no lo entiendes, Carlos. No voy a dejar que te lleves a Valeria. Ella no tiene nada que ver con este juego. Carlos, el líder, frunció el ceño y se acercó a Valeria, su mirada cortante. Ella es parte de esto. La clave de su familia está ligada a ella. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo ella. ¿Qué quieres decir? Pero antes de que Carlos pudiera explicarse, un ruido ensordecedor llenó el aire. El techo del hotel comenzó a desmoronarse poco a poco, y en ese instante, el caos alcanzó su clímax. Un trozo de escombro cayó, impactando a Clara de lleno. Ella cayó al suelo, y los hombres enmascarados retrocedieron, atónitos. No. Valeria sintió que El tiempo se detuvo. Clara corrió hacia su amiga, arrodillándose a su lado. Clara sonaba débil, su rostro pálido, pero aún así le dijo: «Tienes que escapar ellos. Ellos te necesitan, Valeria». «No, no me dejes». Valeria gritó, el aire le pesaba en los pulmones. Pero algo en la mirada de Clara cambió, como si estuviera a punto de liberar un secreto devastador. «La llave tiene que estar contigo». Su voz se desvanecía, mientras su mano buscaba tientas en su bolsillo. «¿Qué llave?», preguntó Valeria, sintiendo que el tiempo se escurriera. Fue entonces cuando Clara le pasó un objeto. Era una pequeña llave dorada que brillaba incluso en medio de la oscuridad del humo. «Esto es la clave para regresar». Clara, sus ojos vacíos, se cerraron. Un silencio abrumador llenó el espacio. Valeria miró la llave con incredulidad, mientras la realidad se derrumbaba a su alrededor. ¿Qué había significado realmente todo? ¿Qué secretos había encadenado a la familia de Alejandro? ¿Y cómo podía ella ser parte de todo esto? Alejandro, aún aturdido, vio el cambio en el rostro de Valeria. «Valeria, por favor, sal de aquí». Pero ella permaneció donde estaba, la llave en su mano, como un estigma doloroso. El trozo del techo caído empezó a ceder. Sin pensar, Valeria se levantó, determinación nueva brillando en sus ojos. «Si esto es un juego, voy a jugar, pero lo haré a mi manera». El aire chisporroteaba con intensidad mientras ella comprendía que el futuro de todos dependía de sus decisiones. Todo había cambiado. El amor estaba en juego, pero la lealtad se convertía en una espada de doble filo. ¿Podré salir viva de esto?, se preguntó mientras giraba la llave en su mano. Una decisión que podría costarle todo. Valeria se aferró a la llave dorada con manos temblorosas. El aire estaba cargado de humo, y las llamas danzaban como monstruos voraces. Las palabras de Clara resonaban en su mente. «Tú eres la clave». «¿Pero clave para qué?», se preguntó con desesperación. Alejandro, aún aturdido, la miró con una mezcla de miedo y determinación. «Valeria, por favor, sal de aquí». Quería protegerla, quería salvarla. «No puedo dejarte solo», respondió ella, sintiendo que la lealtad la empujaba a permanecer a su lado. Pero el tiempo apremiaba, el fuego ya empezaba a devorar las paredes a su alrededor, y la situación se hacía crítica. Clara yacía en el suelo, inmóvil. Sudor perlaba la frente de Valeria. Su pecho se sentía apretado, el miedo corría por sus venas. «Clara, aguanta», gritó, pero en sus ojos vio el vacío.
La realidad se desvanecía en medio del caos y el pánico. «Escucha, Valeria», dijo Alejandro, su voz llena de urgencia. «No puedo confiar en nadie ahora mismo excepto en ti. Si Clara tiene razón, debo protegerte a toda costa». Pero mientras hablaba, un sonido ensordecedor retumbó. Como un trueno, el suelo bajo ellos crujió y un fragmento del techo se despejó, cayendo al costado. La salida parecía cerrarse como una trampa, y el aire se tornaba más caliente. «Debemos irnos ya». En ese momento, un grito desgarrador atravesó la oscuridad. Andrés, Valeria giró rápidamente hacia la voz familiar. Era Clara, que despertó de su inconsciencia, su mirada llena de pánico. «No puedes dejarlo. Él no es quien dice ser». Valeria sintió como si el corazón le diera un vuelco. «¿Qué quieres decir?». La frase le quemó los labios, la tensión subía y la incertidumbre se sentía como un puñal afilado. «Todo esto fue una trampa», Clara continuó con dificultad. «Esa gente que viene, ellos, planeaban tu captura. Andrés está en peligro. Tú eres parte del trato». Sus palabras parecían flotantes, como si estuviera luchando por mantenerse consciente y también por revelar la verdad. Valeria miró a Alejandro con angustia. «¿Es cierto?». «No, Clara, para», Alejandro gritó, pero ella ya había lanzado una bomba sin piedad. «Tienes que saberlo, Valeria. No es solo un millonario. Él tiene un pasado oscuro. No solo se trata de negocios. Hay vidas en juego». Las llamas se agitaban alrededor de ellos, y de repente, un estallido resonó de nuevo. Un chispazo iluminó la habitación. El hombre enmascarado llamado Carlos se acercó. «¿Dijo algo interesante, Clara?». La burla en su voz era aguda, y el odio se podía sentir en el aire. «Ustedes no deberían haber intentado escapar». Todo sucedió al instante. El humo se volvía denso, la luz comenzaba a desvanecerse, y el tiempo se volvió un enemigo implacable. Carlos levantó una pistola y la apuntó a Alejandro. «Lo que tú no sabes, Andrés, es que el verdadero juego ya ha comenzado». Valeria sintió una punzada en el pecho. «No, no lo hagas». Pero antes de que pudiera hacer algo, Clara se arrojó hacia él, como un rayo de esperanza en medio del desastre. «No lo hagas», gritó mientras las balas silbaban. El disparo resonó. Valeria sintió que todo se detuvo. El caos del hotel se desvaneció en un susurro, y su corazón dejó de latir. Las manos temblorosas de Alejandro se cerraron en su pecho, mientras sus ojos se abrían en un horror absoluto. «Clara», gritó, pero era demasiado tarde. El impacto fue devastador. Clara cayó, y sin pensarlo, Valeria se abalanzó sobre ella. «No, no, no», murmulló, su voz quebrada. Un torrente de emoción la invadió. Ira, tristeza, desesperación. Alejandro, quien en ese momento se había transformado a su lado, se sintió abrumado por la revelación. «Clara, ¿por qué?». Su voz estaba impregnada de dolor. «¿Por qué hiciste eso?». El fuego a su alrededor ardía con rabia, y la verdad que antes parecía un laberinto, ahora se mostraba como un campo de batalla desgarrado. Valeria miró a Alejandro, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Qué significa todo esto? ¿Quién eres realmente?». A medida que el caos continuaba y el humo les envolvía, Valeria sintió que se trataba de algo más que un mero incendio. Cada revelación las arrastraba más hacia un destino incierto. Si Clara había dado su vida por él, es que había un secreto más profundo, una verdad a la que aún no estaban listos para enfrentarse. Lo que debía ser un simple rescate, se había convertido en una profecía de tragedia, y el camino hacia adelante era un abismo. Con el corazón en llamas, Valeria supo que el verdadero juego apenas comenzaba, y las preguntas que más deseaba respuestas estaban listas para surfear la línea entre el amor y el horror. ¿Sería capaz de enfrentar lo que vendría después o el precio sería demasiado alto? Valeria se quedó helada, mirando el cuerpo de Clara en el suelo. Era un instante de horror absoluto. La habitación estaba plagada de humo y caos, y el estruendo del derrumbe resonaba en su cabeza como un tambor. Alejandro, con el rostro pálido y la mirada perdida, parecía en shock. «Clara, no», gritó,
arrodillándose junto a ella. Valeria sintió dolor en el pecho, pero no podía permitirse llorar. La vida continuaba en medio de toda esa desesperación. El hombre enmascarado, Carlos, sonrió con malicia. Esto no es más que un juego, y ustedes son los peones. Su voz era tan fría como la muerte. Andrés, necesito que vuelvas a casa. Es hora de que tomes tu lugar en este mundo. Bastó una palabra, Andrés, para que Valeria sintiera aún más la presión. Se dio cuenta de que Alejandro no era solo un millonario, su vida estaba tejida con hilos oscuros mucho más profundos. «Lárgate de aquí», Alejandro gritó, iracundo, mientras trataba de contener las lágrimas. «No voy a permitir que juegues por nuestras vidas». Las llamas rugían más cerca, como si el edificio estuviera protestando contra la injusticia de lo que ocurría. «No entiendo nada», murmuró Valeria, girando la pequeña llave dorada en su mano. «¿Qué se supone que debo hacer con esto?» Fue entonces cuando todo cambió. Un sonido terrible sacudió el lugar, un temblor que recorrió el suelo. Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna. De repente, el techo se desplomó en una enorme nube de escombros, y una parte de la pared se rasgó. En medio del polvo y el humo, una figura emergió. Era un hombre, viejo, con una cara demacrada y ojos desafiantes. «Andrés, aléjate de ella», gritó con furia. «¿Quién eres tú?», preguntó Valeria, conmocionada. «¿Qué está pasando?» «Soy Miguel». «Tu verdadero padre», dijo el hombre, y las palabras resonaron en la habitación como un trueno. Valeria sintió que el mundo se le caía a pedazos. Se quedó paralizada, aterrorizada y confundida. Miró a Alejandro, quien sorprendido retrocedió. «¿Cómo puede ser esto posible? Llegaste a Buenos Aires buscando respuestas, y aquí estoy». Luego de tantos años, Miguel continuó, su tono temblando. «No sabía cómo protegerte, tu madre. Ella nunca debió haberte dejado». Valeria no podía respirar. El dolor, la confusión y la rabia la invadieron. «¿Qué me estás diciendo? Has estado ocultándome esto todo el tiempo». El sonido del fuego creciendo a su alrededor la sacó de su torbellino de emociones. «Esto no termina aquí», murmuró Carlos, con una sonrisa siniestra. «La familia de la que hablas es mucho más poderosa de lo que imaginas». De repente, el fuego tomó fuerza. «Salgamos de aquí», Valeria gritó, tirando de Alejandro, quien parecía perdido entre el miedo y la revelación. «No puedo dejar que te lleves a mi hijo», dijo Miguel con una decisión feroz. «Carlos, tu tiempo se ha acabado». Con un movimiento rápido, logró tomar un objeto del suelo, una botella con un líquido brillante y desconocido. «No te atrevas», Carlos lanzó el grito. Pero ya era demasiado tarde. Miguel lanzó la botella al suelo y un estallido llenó el aire con un humo denso, que cubrió la habitación y confundió a todos. Valeria sintió que el mundo se giraba, el aire se espesoría, y los gritos se perdían en el caos. En ese instante, comprendió que todas sus preguntas, todos sus secretos añoraban salir a la luz. «No puedo creerlo», pensó. ¿Es Miguel un aliado o un enemigo? Cuando el humo comenzó a disiparse, Miguel había desaparecido. La habitación estaba más oscura, y Valeria sabía que cualquier cosa podría suceder. La confusión la abrumaba. «Alejandro, ¿qué hacemos? Tenemos que conseguir respuestas, pero primero salir de aquí», él dijo angustiado. «No podemos quedarnos más tiempo». Todo lo que Valeria sabía estaba en el aire, volando entre las llamas. La conexión con Clara, la lucha por su vida y la revelación del pasado la empujaron hacia un camino incierto. Mientras la habitación se desmoronaba a su alrededor, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Quién eres en realidad? ¿Y cómo afectará esto nuestras vidas? El futuro esparcía más preguntas que respuestas, y Valeria sintió un nudo en su estómago. ¿Sería capaz de enfrentarse a esta verdad que lo cambió todo? ¿O quedaría atrapada en un juego del que no sabía las reglas? Valeria se quedó sin aliento, mirando el cuerpo de Clara en el suelo. Era un momento de horror absoluto. La habitación estaba llena de humo. El ruido del fuego se mezclaba con los ecos de los gritos y el caos a su alrededor. Alejandro, con la mirada perdida, parecía no poder procesar lo que acababa de suceder. «A Clara no», gritó, arrodillándose junto a ella.
mientras la sonrisa maliciosa de Carlos, el hombre enmascarado, se ensanchaba. Esto no es más que un juego, y ustedes son los peones, dijo Carlos, su voz firme y burlona. Sentía que el aire se le escapaba. Andrés, es hora de que tomes tu lugar en este mundo. Cada palabra de Carlos resonaba como una campana de alerta en la mente de Valeria. Era un insulto en medio de su desesperación, una revelación aterradora sobre el pasado de Alejandro. ¿Qué significa eso?, Valeria preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Tenía que entenderlo. La conexión entre ellos era más compleja de lo que había imaginado. Alejandro la miraba, angustiado, asustado. No lo sé, Valeria. Todo ha cambiado tan rápido, murmuró, su voz rota por el pánico. Miguel, el padre desconocido de Valeria, había desaparecido entre el caos de las llamas. ¿Por qué no te lo dijo? ¿Por qué no me lo dijiste? No podía creerse que su vida estuviera tan llena de secretos, de mentiras. Las palabras de Clara retumbaban en su cabeza. Tú eres la clave. De repente, un estruendo terrible sacudió el lugar. El salón, consumido por el fuego, parecía caer a pedazos. Un grito desgarrador llenó el aire. ¡Andrés! Valeria se giró hacia la fuente. Era un hombre, con el rostro parcialmente cubierto. Tienes que venir, ahora. Sus ojos tenían una urgencia desesperada. ¿Quién eres?, Valeria gritó, intentando que el caos no la ahogara. Pero el hombre ya estaba corriendo hacia ellos, empujando a un lado escombros y llamas. Alejandro se puso de pie, su mirada confundida, tratando de seguirle el ritmo. Andrés, ven aquí. El extraño apenas miró a Valeria. Ellos vienen. Aún hay tiempo, pero tú debes elegir y rápidamente. ¿Elegir qué? Alejandro se giró hacia Valeria, su voz llena de terror. ¿Qué está pasando? Ayudando a Clara, Valeria luchó por concentrarse en la situación actual. El rostro del hombre se tornaba más familiar, pero no podía recordar de dónde lo conocía. «Necesitamos escapar», gritó el hombre, ahora claramente nervioso. Las llamas rugían, y Valeria sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Sin más, el hombre dio un paso hacia adelante y arrancó la máscara que cubría su cara. «Soy Carlos, tu hermano», reveló, y el mundo de Valeria se detuvo. ¿Qué cómo? Valeria se sintió ingrávida, su mente atormentada por este nuevo giro. Alejandro la miró, su confusión igualada por la sorpresa. ¿Es esto cierto? Un distanciamiento que Valeria no sabía cómo cruzar. Un hombre conocido como el jefe apareció por el humo. Su rostro estaba lleno de furia. «Carlos, no te atrevas a traicionar a tu familia de esa forma». Valeria sintió que el aire se le escapaba. Todos son parte de un juego. ¿De qué se trata todo esto? Las llamas rugían más cerca, y el caos se apoderó de ella. Las verdades ocultas estaban saliendo a la superficie, y las sombras de su pasado parecían acecharlas. La pregunta que quedaba en el aire era, ¿podría su familia ser la causa de toda esta tragedia? La incertidumbre era abrumadora, y Valeria sabía que cada decisión que tomara podría cambiar su destino. ¿Cómo seguir adelante con tantas revelaciones? ¿Podría confiar en Carlos? ¿O habría más sombras ocultas en la historia familiar que aún no conocía? Todo seguía rodeado de un misterio espeso y angustiante. Valeria sintió que el corazón le latía con fuerza. El caos giraba a su alrededor mientras escuchaba la revelación de Carlos, su hermano. «No puede ser», murmuró, parándose en seco, la incredulidad abrumándola. Alejandro, visiblemente afectado, la miró a los ojos, buscando respuestas que ninguno de los dos podía ofrecer en ese momento. La situación se volvía cada vez más desesperante, y el temor aumentaba como una ola. «Andrés, ven aquí», chilló Carlos, el miedo reflejado en su rostro. «Si no te apuras será demasiado tarde». Pero antes de que Valeria pudiera procesar todo, el sonido de un estallido sacudió el lugar. Un grupo de hombres enmascarados apareció por el humo, sus figuras amenazantes alzando armas.
Todo está listo para llevarte, Andrés, gritó uno mientras avanzaban de forma amenazante. El tiempo parecía detenerse mientras el suelo debajo de ellos temblaba. Valeria sintió el pánico abrirse paso en su pecho. Alejandro, tenemos que irnos, fue un grito de advertencia. Pero él seguía congelado, sus ojos fijos en Carlos. El caos se intensificaba. No te lleves a Valeria, Alejandro gritó, tomando la mano de Valeria con fuerza. No sé quién eres, pero no voy a dejar que te la lleves. Carlos intentó avanzar, pero Valeria lo interrumpió. Es tu hermano, ¿por qué huyen de él? La confusión era abrumadora. ¿Era un aliado o un enemigo? En medio de la tensión, una explosión más fuerte retumbó hasta sus entrañas. Las llamas rugieron más intensamente y un rayo de luz atravesó el humo. «¡Sálvate, Andrés!», gritó Carlos, desesperado. Fue en ese instante cuando algo increíble sucedió. Un hombre apareció detrás de Carlos. Su rostro era familiar. «Papá», Valeria apenas podía creerlo. ¿Tú estás aquí?» Su voz temblaba, su mente aturdida por la locura de la revelación. Miguel, su padre, levantó las manos. «Tienes que escucharme, Valeria. Todo esto es complicado». Las miradas se cruzaron, pero el peligro seguía acechando. «No hay tiempo, por favor, escúchame». «Escucharte. ¿Quiénes son todos estos?». Valeria estaba hecha un mar de dudas. Carlos le gritó a su padre, «Pero lo traicionaste. ¿Cómo puedes estar aquí y dejar que ella se meta en esto?». El tono de traición resonó y Valeria sintió el aire volverse helado. «No puedo dejar que lleven a Valeria. Ella no sabe nada. Dímelo, papá, por favor». Valeria suplicó, la desesperación llenando sus ojos. Pero Miguel no pudo responder. De repente, uno de los hombres enmascarados extendió la mano, y en un movimiento rápido, desató un impacto sonoro. La sala se iluminó, como si el fin del mundo estuviera a punto de suceder. Un destello brillante surgió entre ellos, y en un instante, el techo colapsó, dejando caer escombros a su alrededor. «¡Cúbrete!», gritaron todos al mismo tiempo. Valeria se lanzó hacia Alejandro, pero el caos era imparable. Algo golpeó su cabeza y la oscuridad devoró su visión. Todo se convirtió en un mundo en negro. Cuando recuperó la conciencia, estaba en el suelo, el humo aún llenando sus pulmones. Sentía dolor. Miró a su alrededor y vio escombros, pero no encontró a Alejandro ni a Carlos. «¡No!», gritó, intentando levantarse. Las llamas aún ardían, y el terror se apoderó de su corazón. «¡Alejandro!». Fue entonces cuando lo vio. Un destello de luz a su lado. Era Alejandro, con una mano levantada, y el rostro pálido como la muerte. «Valeria, detrás de ti», gritaron sus labios, pero todo sucedió tan rápido. Un hombre enmascarado salió del humo, su intención clara. Valeria sintió el miedo comprimirse en su pecho, pero antes de que pudiera reaccionar, otro sonido ensordecedor resonó. Era Miguel empujando al atacante. «¡Huye, Valeria!», gritó, mientras la pelea estallaba. La conmoción era abrumadora. Valeria sintió una mezcla de emociones. Su padre, quien había estado oculto durante tanto tiempo, estaba ahí, en medio del peligro, luchando por ella. Las llamas rugían a su alrededor, y en ese momento crítico, comprendió que las revelaciones no solo eran sobre la verdad de su familia, sino también sobre valentía, sacrificios y decisiones que cambiarían todo. «Vete de aquí», Miguel gritó, y el tiempo volvió a detenerse. Valeria supo que debía elegir: correr y salvar su vida, o quedarse y luchar por aquellos que ahora más que nunca eran su familia. La incertidumbre envolvía su mente. La verdad se deshacía como el humo en el aire, y el destino de todos colgaba de un hilo. ¿Resolvería el misterio que la mantenía cautiva, o el desenlace sería más terrible de lo que jamás imaginó? Valeria sintió el viento ardiente que la rodeaba. Las llamas se alzaban, danzando como bestias enfurecidas, mientras el caos las envolvía. Alejandro y Miguel estaban a su lado, luchando contra el terror que trataba de consumirlos. Ella no podía permitir que el sacrificio de Clara fuera en vano. «Hay que salir de aquí».
gritó, su voz resonando con fervor. Valeria aquí. Alejandro la llamó, extendiendo su mano hacia ella. Pero el peligro se cernía como una sombra amenazante. Carlos, el hermano que no sabía que tenía, se precipitó hacia ellos. Vamos, hay que irnos ya, instó. Su voz un eco de urgencia. Los hombres enmascarados se acercaban. Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Quiénes son?, preguntó, mirada firme, pero aún temerosa. ¿Por qué quieren a Alejandro? El peso de la verdad la aplastaba. Cada respuesta podría definir su rumbo. Son parte de lo que estamos huyendo, gritó Miguel, tomando a Valeria del brazo. Tu abuela, tu familia ha estado involucrada en cosas terribles. Tienes que comprometerte para escapar de esto. Un grito por detrás de ellos sacó a Valeria del trance. Carlos estaba en pie, empujando a los hombres hacia atrás con una energía feroz. No dejaré que te hagan daño, Andrés. Defendía a su nuevo hermano con todo su ser. Valeria admiró su coraje, mientras el pánico se apoderaba del ambiente. Cada segundo era un reloj de arena que se deslizaba entre sus dedos. Corre hacia la salida. Por favor. Alejandro resolló, y el tiempo retrocedió un instante, el eco de su voz persiguiendo a Valeria. Sin más, ella siguió su orden, corriendo hacia la puerta más cercana, sintiendo el sudor frío resbalando por su espalda. La intensidad del fuego aumentaba y el miedo la embargaba. Cada paso se sentía pesado, cada movimiento era una lucha por la vida. Un mar de ruido la envolvía, gritos, estallidos y el crujido de las estructuras que caían. La imponente figura de Miguel la instó a seguir hacia adelante con una determinación admirable. Valeria, la llave úsala, llamó, recordándole el pequeño objeto dorado en su mano. Tomando la decisión más importante de su vida, Valeria extendió la llave ante ella. Por favor, déjame salir de este juego, quiero vivir. Las llamas la alentaban, y sintió que el poder de su decisión se encapsulaba en ese símbolo. Cuando la puerta se abrió, el aire fresco la envolvió. Era un nuevo comienzo. Salgan todos, gritó Miguel, empujando a Carlos frente a él. Valeria se volvió para ver a Alejandro, y se dio cuenta de que su vida estaba interconectada con la de todos ellos. Un instante de dolor cruzó sus ojos, pero había esperanza en medio del horror. Debemos ir a la comisaría, a la verdad. Alejandro se unió a ella, y su mano se entrelazó con la silla firmemente. No puedo dejar que esto se repita. Juntos podemos desmantelar esta red. El cansancio sometía a Valeria, pero el brillo de determinación reavivaba su espíritu. Lo haremos, exclamó, y cada palabra parecía romper las cadenas de su confusión. Su familia, su historia, todo nos transformaría. Mientras los cuatro corrían hacia la libertad, un sentimiento de alivio envolvía cada uno de sus pasos. La imagen de Clara vino a su mente, y la quitó de su mente para recordar lo que ella había sacrificado, lo que debían hacer. No olvidaremos tu valentía, susurró Valeria, y su promesa resonó en su corazón. La noche se dispersó, y la ciudad se erguía por delante de ellos, iluminada por las luces de un nuevo amanecer. La incertidumbre aún persistía, pero juntos tenían la fuerza para enfrentar cualquier oscuridad que se acercara. La libertad era un lujo, y Valeria, con Alejandro a su lado, sabía que era su momento de brillar. Se miraron y en ese instante todo es sufrimiento. La lucha y la huida valieron la pena. Antes de despedirte, tienes que hacer algo muy importante. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destruye ese botón de like ahora, para alimentar el algoritmo y hacer que más personas lleguen aquí. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Cómo crees que sus vidas cambiarán a partir de ahora? No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hazlo ya.